Vamos a interceder, vamos a interceder. Quiero todos intercediendo, clamando unos por los otros. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, yo te doy gracias, Señor. Esta conferencia, Señor, está en tus manos en esta noche, Señor. Y son guiados por tu Espíritu. Oh, para que haya en esta noche transformación en los corazones y en la mente, Señor. Cada persona que viene aquí, Señor, oh, es guiada por ti. En el nombre de Jesús el Mesías. Aleluya. Gloria. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo de la gloria. Y así, más fuerte para Él. Y así, aleluya, con esta atmósfera cargada de gloria, vamos a recibir con un fuerte aplauso al grupo de adoración de la casa. Y ellos van a continuar con el resto del programa. ¿Cuántos vinieron a adorar el nombre del Señor? 2 o 3 me faltaron. ¿Cuántos vinieron a adorar el nombre del Señor? Vea, amado, suerte toda carga y vamos a adorar al Señor. Él es el único que merece que usted se deleite delante de su presencia. Cierre sus ojos y vamos a adorar al Señor. Dame de beber, que lo necesito. Haz lo que quieras hacer. Y derrama, Dios, una nueva unción. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Póngase de pie, amén. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios de verdad? Tópale al que está al lado tuyo, dile, ¿aquí hay gloria o no hay gloria? Amén. Amado, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Y esta historia continuará. Y eso que él no cantó, que si él canta hay problema. Aleluya. Bien, sin más preámbulo, quiero decirles, mis hermanos que están acá, que parte del contenido que ustedes van a recibir hoy en este lugar, de la enseñanza que van a recibir hoy, mucha gente ya la está utilizando en sus congregaciones. Por ejemplo, hay pastores que han abrazado este ministerio que está aquí hoy con nosotros apoyando esta actividad y que quieren bendecirnos. Queremos que todos estén tranquilos, hermanos, escuchando la enseñanza del día de hoy, que Dios va a usar en gran manera y que va a edificar su pueblo para el crecimiento de la iglesia de Cristo. Así que invitamos por acá al pastor José Luis Zapata, que él va a tener con un fuerte aplauso, recibámoslo. Él es uno de los líderes regionales del Concilio Iglesia de Dios y es la conexión con el predicador de esta noche. Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Saludos a los pastores, Pastor Oscar, su esposa, toda la iglesia, los pastores de aquí de Moca. Yo quiero aprovechar para presentar al pastor David Tames. Él es mexicano de nacionalidad, pero está radicado en Dallas, Texas, y está representando un ministerio llamado Living on the Edge, que significa en español viviendo al límite. Este ministerio está dedicado a instruir, a enseñar y a adiestrar pastores y líderes en todo el globo. Él lo representa en América Latina. Él tiene cerca de casi, no es que es muy viejo, pero tiene alrededor de 40 años enseñando. Y yo lo forcé para que él hiciera una parte y viniera aquí a Moca y dejara algo de lo que Dios le ha dado a él. Amén. Gracias. Así que yo quiero que se pongan de pie y vamos a recibir al pastor David Tames con un aplauso más grande esta noche por venir y compartir con nosotros la palabra del Señor. No es que sea muy viejo, con eso me quedé. Que el Señor les bendiga, pueden tomar su lugar, hermanos. Dios es bueno. La verdad es que yo estoy impactado con la energía de estos jóvenes que estuvieron ministrando aquí al frente. ¿Por qué no les damos un aplauso? Tremendo.
Gloria a Dios. Quisiera yo ver esa misma energía en todas las iglesias que me ha tocado visitar. No ha sido así. Así que vamos a tener que compartir esos hermanos, estos jovencitos, con ese modelo de trabajo en otras iglesias también. El Señor me ha permitido, mis hermanos, viajar por diferentes países de América Latina, diferentes continentes, y la verdad es que yo he ido aprendiendo, y a donde quiera que yo voy, yo termino aprendiendo. A veces uno va a enseñar y termina enseñado. La cultura de la gente, el amor de la gente, la calidez de la gente, cómo te reciben. La verdad, yo estoy encantado cada vez que he venido aquí a la República Dominicana. Es mi segunda familia, la verdad. Cuando vengo acá, desde que llego, siento la calidez de la gente, amabilidad, la sonrisa, el ritmo dominicano, todo eso bien bonito. ¡Qué lindo! Me encanta, me encanta. Y la verdad es que hay muchas cosas que podemos aprender y que podemos exportar lo que el Señor ha hecho aquí en este país, que no lo ha hecho en otros lados. Este joven que estaba aquí estaba diciendo: necesitamos una intervención del Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo está con nosotros en esta noche. Él está aquí. Pero me ha tocado, tengo que hablarles con el corazón, como un miembro más de su familia. Me ha tocado visitar algunos países en donde hay pastores que están sufriendo y apuntalada tienen su iglesia para que no se le caiga. Están estancadas, no están creciendo. Y el pastor sigue haciendo su mejor esfuerzo y teniendo los mismos resultados. Y la pregunta es: ¿qué es lo que está pasando? El pastor se pregunta: ¿qué puedo hacer para que mi iglesia crezca? La verdad, el crecimiento, dice la Escritura, lo da Dios. El Señor dice: he aquí, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Es lo que dice el Señor. Y esto es lo que vence al mundo: nuestra fe. Nuestra fe en aquel que nos llamó, aquel que está perfeccionando nuestra vida y la va a continuar hasta el día del Señor. En Él hemos puesto nuestra confianza. Sin embargo, a veces no estamos viendo los resultados que quisiéramos en nuestras iglesias. Y estamos trabajando, tenemos muchas actividades, pero vemos que algo está pasando. Y la pregunta, quizás, mis hermanos, con mucho respeto, no es qué es lo que debo hacer, sino quizás qué es lo que estoy haciendo que no me está resultando, que no me está trayendo las personas nuevas a la iglesia. ¿Qué está sucediendo? Y yo quiero hablarle un poquito en esta noche a todos, y enfocando un poquito a los pastores que están visitándonos aquí, que están presentes, de algunas de las cosas que a veces se convierten en obstáculos, se convierten en barreras para el crecimiento y el avance de la iglesia. El mundo ha cambiado. Yo sé que de allá no se puede ver, la pantalla está muy bajita, pero hubo una ocasión en donde estaba Jesús, llegó y habla con Simón y su hermano Andrés y dice: síganme, yo les voy a hacer pescadores de hombres. Dice: y entonces ellos, dejando las redes, le siguieron. Pero esta imagen que ustedes están viendo aquí al frente es un grupo de personas que están en las redes, pero otro tipo de redes, redes sociales. A veces nos ocupamos más en estar en esas redes que buscando la oportunidad para compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es tiempo de cambiar, es tiempo de buscar oportunidades, porque hay mucha gente que todavía no conoce al Señor. Para Dios solamente hay dos tipos de personas: los que le conocen y los que aún no le conocen. Yo he estado en una cantidad de iglesias en los Estados Unidos y en diferentes países de América Latina, en donde el pastor está más enfocado en la gente que ya alcanzó, la gente que ya ganó,
El Señor Jesús nos dice: yo te voy a hacer pescador de hombres. Y para poder pescar, aunque usted no sepa mucho de pesca, sí se puede imaginar que para pescar hay que salir a mojarse los pies. Hay que salir de la oficina, hay que salir de las paredes de la iglesia, porque allá afuera es donde están los peces. Tenemos que salir. Y la gran comisión dice: id, id, id. Y eso significa salir, id y hacer discípulos. Tenemos que salir. Entonces yo les recomiendo con cariño y con respeto a todos estos hermanos de las diferentes iglesias que se compren unos lentes bifocales, porque los lentes bifocales te permiten ver de cerca pero también de lejos. Entonces, espiritualmente hablando, yo con la parte de abajo voy a ver a la gente que ya alcancé para Cristo, pero con la parte de arriba puedo ver a aquellos que todavía necesitan una palabra de esperanza, una palabra de amor, saber que hay algo, que hay un mejor mañana para ellos. Eso es un problema. El mundo ha cambiado y nosotros también tenemos que cambiar. El mensaje del evangelio no cambia, pero los métodos tienen que cambiar. Antes de la pandemia, las estadísticas dicen que 80% de todas las iglesias ya estaban atoradas, ya estaban estancadas. No podemos culpar a la pandemia de todo lo que ha sucedido. Ya había algo que no estaba funcionando y simplemente la pandemia del COVID lo aceleró. Pero igual también nos da la oportunidad de hacer algunos ajustes, algunos cambios para ser más efectivos. El Señor quiere que las personas todas procedan al arrepentimiento, y nosotros somos la herramienta en las manos de Dios para salir y traer a esas personas que aún no le conocen. Somos nosotros. Algunas personas me han dicho: pero a mí no me importan mucho los números. Mire, en la Biblia hay un libro que se llama Números. Los números son importantes. Y son importantes principalmente porque cada número representa una historia que tiene que ser contada. Representa una persona por la cual Jesús entregó su vida. Y ellos están afuera, están esperando. Y nosotros podemos tener un tiempo agradable adorando a Dios, pero también tenemos que pensar que allá afuera hay alguien que nos necesita. Por eso tenemos que pensar en cómo poder ser una iglesia relevante y de un mayor impacto. ¿Cómo podemos nosotros poder impactar a la comunidad que rodea a nuestra iglesia? A mí me encanta lo que yo leí aquí, la iglesia de la comunidad. Y ese título es un compromiso muy grande para esta iglesia en particular. La iglesia de la comunidad. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un lugar nada más a donde ir, pero es una familia a la cual pertenecer. Y entonces hay muchas iglesias que se reúnen el domingo, pero durante la semana no tienen ninguna incidencia en la vida de la comunidad que les rodea. Y la comunidad y la gente y las familias que tienen problemas, necesidades, no saben que hay una iglesia ahí que también puede extenderle los brazos, que puede tener una palabra de consuelo, una palabra de amor. Yo les estaba contando a mis hermanos, a Wendy y a José Luis Zapata, le estaba hablando aquí a los pastores, que en una ocasión me tocó ir a una iglesia. Y estaba yo al salir de la iglesia y estuve saludando a alguna gente. Vino una persona mayor, una anciana, y vino y yo la saludé y ella me abrazó y se puso a llorar. Y yo no sabía, yo dije: algo le pasa. Y le dije: ¿qué le pasa? ¿Le duele alguna cosa o qué? Y me dijo: mijito, dice, este es el primer abrazo que yo recibo desde hace mucho tiempo. ¿Cuánta gente necesita un toque? ¿Cuánta gente está lista para escuchar una palabra amable, una palabra que le dé una inspiración, un consuelo, la esperanza de un mejor futuro? Porque lo que estamos viviendo ahora son tiempos difíciles.
Vino la pandemia y se llevó a algunos de nuestros familiares, algunos amigos, otros perdieron el trabajo, otros perdieron propiedades, y nosotros nos quedamos todavía pensando y un poco atorados. ¿Qué sigue? Y necesitamos del Señor, necesitamos la guía de Dios. Y hoy quiero decirles que al menos hay 3 características de lo que significa ser una iglesia de alto impacto, una iglesia relevante. Y digo relevante porque hace una diferencia en la vida de las personas y en la vida de la comunidad en donde estamos. En primer lugar, son personas nuevas que están viniendo regularmente a los pies de Cristo. Y yo subrayo la palabra nuevas, porque tenemos personas que llegan los domingos pero que ya están alcanzadas. Yo estoy hablando de personas nuevas. ¿Cuántas personas nuevas están llegando a tu iglesia, hermano, cada fin de semana? ¿Cuándo fue la última vez que alguien levantó la mano? ¿Cuándo fue la última vez que bautizaste a alguien? Tenemos que preguntarnos eso, porque a veces tenemos muchas actividades y eso es bueno. Promueve el compañerismo, promueve la integración en la familia, pero cuando seamos llamados a cuentas, el Señor nos va a decir cuántos discípulos, no cuántas conferencias o cuántas actividades. El llamado es a ser discípulos, pero el paso previo a ser discípulos se llama evangelismo. Y para poder alcanzar a las personas tenemos que salir, conocer las personas que viven alrededor de nuestra iglesia, qué tipo de necesidades, qué tipo de intereses, qué tipo de problemas tienen, y después nosotros llevar el anzuelo y la carnada correcta. Si usted va a un lago, usa un tipo de carnada. Si usted va al mar, usted lleva otro tipo de carnada. ¿Qué tipo de peces viven alrededor de su iglesia? A veces no los conocemos. Entre más tiempo hemos sido cristianos, menos amigos no cristianos tenemos. Al Señor Jesús le llamaban amigo de pecadores. ¿Por qué? Porque Él buscaba a la gente que no le conocía para poder alcanzarlo. El apóstol Pablo dice: yo con quien sea que me reúne, busco un terreno común para poder yo ganarlo. Entonces nosotros necesitamos de alguna manera sacudirnos un poquito el polvo, despertar a la realidad de la post-pandemia y ponernos a trabajar. Yo he escuchado algunas iglesias que están hablando ya de que ya es tiempo, que Cristo viene, que ya va a venir, y qué bueno que venga y que venga pronto, pero que me encuentre trabajando. No porque viene entonces me voy a preparar y tengo temor. Que me encuentre trabajando para Él en el ministerio. La segunda característica son personas nuevas, creyentes, que están creciendo gradualmente para ser como Cristo, en sus convicciones, su carácter y su comportamiento sobre todo. Hay gente que dice: no, el hermano, este joven, él sabe mucho de Biblia. Eso es importante. El diablo también conoce la Biblia. No se trata de conocer y de entender y de llenar nuestra mente de información, sino que vean en nuestra vida una transformación que el Espíritu Santo hizo en nosotros, y es evidencia. Eso es lo que quiere ver la gente. Las manos y los pies de Jesús caminando en la comunidad. La herramienta evangelística más efectiva se llama vidas cambiadas. Cuando usted conoce a una persona y después acepta a Cristo, usted al poco tiempo ve que hay algo diferente. Y a veces no necesitamos hablar mucho. Nuestro testimonio habla más fuerte que nuestras palabras. Necesitamos, para que los nuevos creyentes y los creyentes que ya tenemos vayan creciendo en madurez espiritual, necesitamos tener un plan y un proceso. Porque muchas veces nosotros tenemos actividades que son rutinarias y llegamos el domingo y se puede saber lo que va a haber el domingo. El domingo yo llego, vamos a cantar 2 o 3 cantos, se va a recoger la ofrenda, se van a dar unos anuncios, el pastor va a predicar durante 45 minutos, va a haber la despedida y me voy. Y como que se vuelve una rutina, pero no hay una transformación.
Y aquí nosotros necesitamos tener un proceso. La persona que levanta la mano, acepta a Cristo, la primera pregunta que tiene es: ¿y ahora qué sigue? Necesitamos estar preparados. Tienes que bautizarte. ¿Y después qué sigue? Pues tienes que ser fiel viniendo a la iglesia. Tienes que tener un tiempo devocional. Tienes que ofrendar, tienes que diezmar. Tienes que ser parte de un grupo pequeño, de un grupo de estudio. Tienes que descubrir cómo Dios te hizo para que sirvas en un ministerio dentro de la iglesia y tengas una misión fuera de la iglesia. Pero yo, ¿cómo voy a servir en la iglesia? Yo no sé predicar, yo no sé enseñar. Pero ¿qué sabes hacer? Siempre hay una tarea en la que ellos puedan servir. Lamentablemente, las estadísticas dicen que solamente el 20% de los miembros de la iglesia junto al pastor hacen todo el trabajo de la iglesia. El otro 80% viene, disfruta del tiempo del domingo y del mensaje y se va, pero no sirve. El Señor Jesús dijo: Él vino, yo vine a servir, no a ser servido. Y si Él es nuestro modelo y nosotros queremos ser como Jesús, tenemos que servir, porque si no servimos, entonces pues no servimos. Ok, ¿sí, no? Tenemos que seguir un modelo. Un modelo. Los jóvenes de hoy, en esta generación, están cansados de filosofías, están cansados de palabras persuasivas. Lo que quieren ver es modelos dignos de ser imitados. Y nosotros somos ese tipo de modelos, debemos ser. Tercera característica de una iglesia relevante y de alto impacto: discípulos están satisfaciendo las necesidades de la comunidad. Si nosotros no los visitamos, ¿cómo vamos a poder cumplir con lo que nos enseña Mateo 25, en donde veíamos a Jesús diciéndonos: y si tú le das aún un vaso de agua a este pequeño, a mí lo estás haciendo, y yo lo voy a recordar? ¿Cuántas veces tú, pastor o líder, has ayudado a miembros de tu iglesia y se les olvida muy pronto lo que tú hiciste en el momento difícil, en el momento de crisis? Estabas ahí, uno lo agradece, pero el Señor Jesús dice: si tú haces esto, yo lo voy a recordar, nunca lo voy a olvidar. Pero tenemos que salir, tenemos que satisfacer necesidades. Necesitamos conocer cuáles son los problemas, necesidades que no dejan dormir a la comunidad y a las personas que viven en nuestra comunidad. Vean esto: demasiada gente no vive sus sueños porque está ocupada viviendo sus miedos. Sobre todo después de la pandemia, quedamos un poquito paralizados y tenemos un poquito de temor. Hay al menos 4 temores de los cuales yo les quiero hablar rápidamente. Uno es el temor a la incertidumbre. Nosotros tenemos miedo a lo desconocido, es la incertidumbre. Entonces a veces nos quedamos paralizados, no sabemos. Pero aquellos que sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza y que Dios está en control de todo, no debemos tener ninguna incertidumbre. Cuando algo está sucediendo, no le vamos a preguntar por qué, vamos a preguntarle: ¿qué es lo que tú, Señor, quieres enseñarme a través de esta crisis que yo estoy pasando en mi familia o en mi vida? El temor al fracaso. Muchas veces no hacemos nada porque tenemos miedo a fracasar. Tenemos que aprender, hermanos y hermanas queridas, a redefinir lo que es el fracaso. El fracaso es algo que tú intentaste, no funcionó, entonces tienes que intentar algo diferente. El verdadero fracaso es cuando tú ya no quieres intentar nada nuevo y te quedas ahí tirado. Una vez que al apóstol Pablo lo apedrearon, lo sacaron de la ciudad, y el apóstol Pablo simplemente se sacudió y regresó a predicar. Él dijo: yo no me voy a dar por vencido. Y nosotros, hermanos, no somos de aquellos que nos damos por vencidos tampoco. La palabra de Dios dice que en Cristo somos más que vencedores. El temor al juicio social es otro temor, es otro miedo. El juicio social, ¿qué es lo que van a pensar los demás de mí? Hay mucha gente que se levanta y lo primero que hace es ver el Facebook.
Y se equivocan porque algunos en broma y en serio dicen, es que sin fe es imposible agradar a Dios. No, es sin fe, no sin fe. Temor al juicio social. ¿Qué van a pensar de nosotros? ¿Qué van a decir si saben que somos cristianos? Sobre todo si tú eres líder en la iglesia, ahí están los vecinos viendo a ver en qué forma tú te equivocas en algo, o tus hijos. Nos tienen en una cajita de cristal y siempre están, mira, ahí está la familia del pastor. Siempre están viendo a ver en qué. Pero nosotros, mire, tenemos que mojarrita enjabonada. Nos tiene que resbalar todo. Nosotros trabajamos y servimos a un auditorio de uno. A Él es el que queremos agradar en todo lo que hacemos. Es a Él, no a la gente. Y el temor a la muerte. Temor a la muerte es natural. En mi país, en México, se celebra el Día de Muertos. Yo no sé, se volvió una fiesta y hasta es conocida. Hasta una película salió que se llama Coco, de infantil. Es como una cosa. Pero realmente el temor a la muerte se tiene que disipar, porque la Escritura dice que si vivimos, para el Señor vivimos; si morimos, para el Señor morimos. Y ya sea que si vivamos o muramos, del Señor somos. Entonces olvídese del temor a la muerte. La iglesia, hermanos, sigue siendo la esperanza del mundo. Es la iglesia. Es la iglesia y no hay un plan B. Dios ha llamado a cada iglesia a hacer un impacto de reino ahí en donde está. No hay iglesia más grande, iglesia más pequeña. No hay una correlación entre tamaño y fortaleza. Hay gente que nos dice, ¿qué prefieres, cantidad o calidad? Yo le digo, yo de las dos, cantidad con calidad. ¿Por qué me van a encerrar en dos posiciones? Y cuando hablamos de cantidades, son más personas que están viniendo a los pies de Cristo. Entonces a mí me interesa. Dios usa a personas ordinarias como tú y como yo para hacer cosas extraordinarias. Pero Él quiere usarte a ti, pero tienes que dejarte usar, porque tú eres el plan de Dios. Eres el plan de Dios. Vean ustedes cuando el Señor Jesús estaba en su tiempo terrenal y los líderes de gobierno escuchaban a los discípulos que estaban hablando por allá, y se amontonaba la gente a escuchar, y los líderes religiosos y los líderes políticos decían, ¿y quiénes son esos? ¿Quiénes son esos discípulos? ¿Cuál es ese mensaje? Ese mensaje está trastornando al mundo. Nuestro mensaje sigue siendo la dinamita de Dios para la destrucción de fortalezas. Para algunos es locura, para nosotros es poder de Dios. Tú eres el plan de Dios, pero nadie puede dar lo que no posee. Lo que le quiero decir con eso es esto: tu vida es tu mensaje. La gente te puede escuchar, pero va a ver tu vida. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, dice, y por la palabra del testimonio de ellos. La palabra a veces habla más fuerte que nuestra propia vida. El testimonio habla más fuerte. Es el testimonio. Y dice, y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Por qué? Porque como el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y entonces las cosas cambian. Las cosas cambian. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos 12, nos habla de un perfil que debemos de buscar si queremos agradar a Dios. Lo primero que nos dice es que tenemos que rendirnos a Dios. Lo primero que dice es que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios. Estamos hablando de rendición de nuestra vida a Dios. A veces nosotros nos sentimos que sabemos todo,
tenemos preparación académica, tenemos cierta experiencia laboral y dejamos a un lado a Dios hasta el momento que viene un tiempo crisis. El tiempo de crisis, viene la tormenta y ahí es donde todos, aún la gente inconversa, busca a Dios y dicen Jesús. Aún los ateos. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos estar separados de los valores del mundo. Tenemos que estar separados de los valores del mundo. ¿Por qué? Porque hoy en día es el mundo y la cultura influenciando más a la iglesia que la iglesia a la cultura. Ojalá que no sea el caso aquí, pero en muchos lugares donde he ido, la gente de la iglesia trata de imitar lo que los demás de afuera, en lugar de que los de afuera estén imitando nuestro estilo de vida. El apóstol Pablo nos sigue diciendo que nosotros debemos ser sobrios en nuestra autoevaluación, que quiere decir que no nos sintamos más de lo que somos ni menos de lo que somos. Dios nos hizo perfectos delante de sus ojos. Nunca, hermano, nunca, hermana, nunca te compares con nadie. Dios te hizo así, te hizo perfecto, y con esa personalidad y con esa forma que tú tienes puedes alcanzar a las personas que esta otra persona con su forma y su personalidad no pueden alcanzar. Dios no comete errores. Él te hizo así, tal y cual. No te sientas ni más ni menos. Cuando tú te comparas con otras personas, vas a encontrar siempre a alguien que hace las cosas mejor que tú y te vas a sentir frustrado. O quizás te vas a sentir orgulloso si ves a otras personas que no están haciendo las cosas tan bien como tú. Y a Dios no le gustan los altivos ni los soberbios. Sé tú mismo, auténtico, genuino. Dios te hizo así para un propósito divino. A los creyentes, el apóstol Pablo nos sigue hablando ahí del 9 al 13, versículos 9 al 13, Romanos 12, que nosotros debemos de servir en amor. El gran mandamiento nos dice: ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Amar a Dios con toda la mente es que todo lo que hay aquí primeramente lo consulto con Dios. Es esto, Señor, lo que te va a agradar. Todo mi corazón, no hay nadie que ocupe tu lugar. Tú eres el número uno. Mi alma significa lo que dirige mi vida. Señor, yo quiero que tú dirijas y que tú vayas al frente, y yo voy a seguir porque yo sé que tú te preocupas por mí y me vas a llevar por buen camino. Y todas mis fuerzas, amar a Dios con todas mis fuerzas. Y las fuerzas están en el cuerpo, en nuestro cuerpo. Eso significa que mis ojos le pertenecen a Dios. Por eso yo no voy a ver ni pornografía ni cosas que aborrece el Señor. Mis oídos le pertenecen a Dios. Entonces yo no voy a escuchar murmuraciones ni chismes, porque un chisme destruye una familia, un matrimonio, una iglesia. Mi boca le pertenece a Dios. Entonces yo no voy a maldecir, más bien voy a bendecir a los demás. Mis manos le pertenecen a Dios. Entonces yo no voy a golpear, más bien voy a abrazar en amor. Y mis pies también le pertenecen a Dios. Entonces no voy a permitir que mis pies me lleven a lugares en donde va a avergonzar a mi Dios. No lo voy a permitir. Eso es el gran mandamiento. Uno se lo puede memorizar, lo puede poner en las paredes, pero vivirlo es una cosa distinta. Dice: y hay otro que es similar a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo puede ser tu vecino que viene de otro país, que tiene color de piel diferente a la tuya, que habla un idioma diferente al tuyo, que tiene otras costumbres. En broma yo digo que puede tener unos perros que están ladrando toda la noche, o que prenden el radio el fin de semana y no te dejan dormir. Señor, yo tengo que amar a mi vecino. Sí, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y a los no creyentes, el apóstol Pablo nos termina aquí en el versículo 14 a 21, Romanos 12, en donde dice que nosotros no podemos aplicar la ley del talión de ojo por ojo, diente por diente. Más bien tenemos que vencer al mal
con el bien. Ahí es donde necesitamos esa intervención del Espíritu Santo, porque naturalmente la carne tiende a responder. A mí me gritan en la calle y cuando usted va manejando y le pitan, uno tiene ganas de... Es la carne. Y entonces es aquí donde nosotros necesitamos que Dios more en nuestra vida para poder vencer al mal con el bien. Una iglesia saludable y relevante solamente puede ser dirigida, liderada por un pastor también de alto impacto, alguien que tiene ese perfil que está ahí en Romanos 12. Es una persona que es auténtica. Y yo le puse ahí: tú eres el mismo en público y en privado, en la luz y también en lo oscurito. Eres coherente, haces lo que dices, lo que prometes, y dices lo que haces. No tienes nada que ocultar. Eres transparente porque muestras tus fortalezas, pero también tus debilidades. Eres un ser humano. Hay personas que no entienden que el pastor es un ser humano también, y que está pasando también por momentos críticos, como cualquier persona, necesidades. Y nosotros queremos que Él nos resuelva todo. A veces los miembros de la iglesia quieren que el pastor sepa todo y resuelva todo, y a veces el pastor necesita esa sabiduría sobrenatural, porque ya no sé por dónde, ya no sé qué hacer. Le puede dar el mejor consejo, pero él es un ser humano también, una persona íntegra que hace lo correcto, aunque no sea lo más popular, aunque tenga que ir contra la corriente. Nunca va a haber una forma correcta de hacer algo incorrecto. Una persona confiable porque mantiene la firmeza a pesar de las tormentas. Toda tormenta es una escuela, toda crisis es un maestro, y toda experiencia es educación. Cuando vengan las crisis, cuando vengan los problemas a nuestra vida, tenemos que decir: Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? No te quejes, más bien di: Señor, ¿hay algo que tú me quieras decir? Porque el Señor no va a hacer algo nada más por molestar. Siempre hay algo que quiere mostrarnos. A veces usa los momentos difíciles, las crisis, para llamar nuestra atención. Estamos tan metidos en tanta cosa que nos olvidamos del Señor. A todos nos pasa. Nadie es infalible. A todos nos sucede. Por eso, mira esto: para lograr lo que nunca has tenido, tendrás que hacer lo que nunca has intentado. Tienes que atreverte. ¿Cuándo fue la última vez que te atreviste a soñar? Tenemos que soñar, y que cada declaración sea una declaración en fe. Yo sé, Señor, que si tú estás conmigo, todo es posible. Todo es posible. Hay padres de familia aquí en esta noche. Padres de familia, déjenme decirles una cosa: nuestros hijos son la fuente de nuestra más grande bendición, pero también pueden ser la razón de nuestro más grande dolor. Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos la salud, queremos la buena educación, queremos las buenas compañías. Queremos también que sean exitosos en la vida, que encuentren a una buena persona para casarse y que tengan una buena familia. Queremos, pero no siempre salen las cosas como nosotros quisiéramos, y nosotros nos dolemos. La pregunta es esta: ¿cuál es el sueño de nuestro Padre para nosotros como hijos? Porque Él tiene un sueño. Dios tiene un sueño. Como Padre Celestial, Él tiene un sueño para nosotros, nosotros que somos sus hijos. Y ese sueño está muy claro ahí: que un día lleguemos a ser como su Hijo, que lleguemos a ser como Cristo. Un repaso. Esto es un repaso. El propósito de Dios para toda la humanidad es que lleguemos a ser a la imagen de Jesús.
El propósito de la Biblia es transformarnos a la imagen de Jesús. El propósito de la predicación y la enseñanza bíblica es aplicar la palabra de Dios en nuestra vida para que lleguemos a ser como Jesús. Si ustedes se ponen a pensarlo, todo apunta a una transformación de nuestra vida para un propósito divino. Y la parte mejor de todo es que usted no tiene que hacer nada. Es el Espíritu Santo el que hace ese cambio, esa transformación. Pero usted tiene que dejarlo y decirle: Espíritu Santo, ven a mi vida, para que Él haga el cambio. Tenemos que hacernos dos preguntas importantes. Primero, ¿cómo estás midiendo el impacto de tu liderazgo? Si tú eres pastor o eres un líder o estás en esa formación para llegar a ser un líder, tienes que medir. Cuando tú no tienes una forma de medir, no hay manera tampoco de mejorar. ¿Cuándo vas a saber que ya llegaste o cuánto te falta? Cuando tú te subes a un autobús o te subes a un avión, tienes que saber hacia dónde va para poder subirte. Entonces, ¿dónde estás parado ahora? ¿Hacia dónde quieres ir? Y después ya verás cómo vas a llegar a ese lugar. No es pecado tener una iglesia pequeña, pero sí el tener una visión pequeña, porque Dios quiere llevarte a un nivel más alto. Pero tú tienes que decir: Señor, aquí estoy, úsame, Señor, yo estoy dispuesto. Pero esa oración puede llegar a ser una oración peligrosa. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarte. Él está buscando personas a quien usar. ¿Cómo estás midiendo el avance de tu iglesia? ¿Cómo sabes qué es lo que está deteniendo el avance? ¿Qué es lo que estás sembrando que te está produciendo lo que está recogiendo? La gente del campo dice que el que sabe lo que siembra no le tiene miedo a la cosecha. Tú sabes lo que estás sembrando que te está produciendo algo que quizás no estás muy conforme. Tenemos que ver qué es lo que estamos sembrando. Tenemos que ver para poder cambiar el resultado. El común denominador de las iglesias que están creciendo, y esto es un estudio que se hizo en todas las iglesias. En primer lugar, líderes que se atreven a soñar. Líderes que se atreven a soñar, pastores que se atreven a soñar, a creerle a Dios. Líderes que se atreven a no tener miedo al fracaso. Líderes que esperan ser usados por Dios. Y líderes que nunca se dan por vencidos. Siempre es demasiado pronto para renunciar. Siempre es demasiado pronto para claudicar. Tenemos que estar ahí listos y preparados. Esta persona que muchos conocieron fue el autor de una película llamada Rocky. Y esa película se hizo muy famosa y hubo varias películas del mismo peleador, boxeador. ¿Y qué es lo que pasaba? La característica de este hombre es que se levantaba y lo golpeaban y lo tiraban y se levantaba una y otra vez. Y él dice: los ganadores no son los que nunca fracasan, son los que nunca se rinden. Y tú no te puedes rendir. No te rindas, hermano. Yo sé que estamos pasando tiempos difíciles, pero tenemos un Dios grande. En nuestras fuerzas no podemos, pero la Escritura dice que todo lo podemos. Todo lo podemos, pero en Cristo, que nos da la fuerza. La Escritura dice: el gozo del Señor. Entonces, en momentos difíciles, momentos de crisis, necesitamos estar gozosos, porque cuando tenemos gozo, tenemos fuerza. Y el gozo y la alegría son diferentes. La alegría depende de las condiciones y es un sentimiento. El gozo es un fruto del Espíritu. Hermanos, seamos serios en esto. Con cariño se los digo. Nuestra forma tradicional
de medir el éxito, porque es la cultura y la sociedad la que nos influye. Entonces pensamos que el éxito tiene que ver con asistencia, edificios y finanzas. Y es la manera en que nosotros medimos muchas veces nuestras propias iglesias. ¿Cuántas personas están llegando los fines de semana? Y medimos si el fin de semana pasado y este fin de semana. Edificios, qué tan grandes, bonitas, equipadas o cómodas son nuestras instalaciones. O las finanzas, qué tan solventes somos. Y ese es el tipo de éxito que nosotros creemos que la gente está esperando, que digan, oh, son exitosos. Pero vea la forma en que Dios entiende el éxito. Para Dios el éxito es cuántas personas están llegando. No, para Dios es cuántas personas nuevas están aceptando a Cristo los fines de semana. Conversiones. ¿Cuántos miembros están creciendo en madurez para llegar a ser como Cristo? Discípulos. La conversión es la primera parte, pero después viene el crecimiento para que sean verdaderos discípulos. Y el servicio ministerial, ¿de qué manera tú estás atendiendo las necesidades de la comunidad? Esta es la manera en que Dios nos ve y está midiendo. Entonces usted necesita tener un mecanismo de medición para saber si está agradando a Dios en lo que está haciendo. A Dios le gusta lo que usted está haciendo y está feliz, pero Él espera también más personas viniendo, más personas creciendo en madurez, y que los discípulos salgan a la comunidad y satisfagan algunas de las necesidades que tienen las familias, que vean que esta iglesia se preocupa también por ellos. Hablando del crecimiento, para que una iglesia crezca de manera saludable se necesita una declaración bíblica, una estrategia bíblica, una estructura bíblica. Y digo esto porque a veces nosotros leemos libros y vemos La Iglesia con Propósito de Rick Warren, y es muy buen libro, y vemos Verdadera Espiritualidad de mi jefe Chip Ingram, y son buenos libros, pero nuestro manual por excelencia se llama la Biblia. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Y ahí en la palabra de Dios es donde encontramos nosotros estas declaraciones bíblicas. Estoy hablando del gran mandamiento, la gran comisión y la gran compasión. Gran mandamiento, gran comisión, gran compasión se vuelven como el cimiento donde están estos tres pilares, y a partir de ahí vamos a construir nuestra iglesia, primeramente porque son palabras de Jesús. Segundo, porque representan las tareas que Dios le entregó a la iglesia. Amar a Dios, adoración. Servir al prójimo, ministerio. Salir a ser discípulos es evangelismo, discipulado. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo significa el sello de traer a las personas a la familia de la iglesia, es la comunión o el compañerismo. Dice, y enseñándoles a guardar o a obedecer todo lo que les he enseñado. Dice, y enseñándoles, dice, no a saber, pero a aplicar, ¿verdad? Porque muchas veces es así. Un joven una vez se me acercó y me dijo, hermano, usted está hablando de la importancia de leer la palabra de Dios y la Biblia. Muy bien, mire, yo como tengo la Biblia, yo la leo y la tengo toda marcada. Le digo, es bueno que marques la Biblia, pero es mejor que la Biblia te marque a ti, ¿o no? Sí, así es. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Una estrategia bíblica. Una estrategia bíblica es así. Jesús, en el tiempo de su ministerio, Él le predicaba a las grandes multitudes. Dice la Escritura que la gente se amontonaba para escucharles y se deleitaban con sus palabras. Él les hablaba, sanaba toda enfermedad y toda dolencia, alimentaba, pero ya después venía ya un grupo más pequeño
que eran los discípulos, los preparaba, los entrenaba, los equipaba, porque sabía que Él se iba a ir y alguien tenía que continuar con la obra. Y esto es un llamado importante, sobre todo para el pastor. El pastor necesita predicación, pero necesita formación de líderes y de discípulos, porque cuando él no está, la iglesia continúa avanzando. Eso es tener una estrategia bíblica. Una estructura bíblica significa que lo que funcionó mientras su iglesia tenía 40 no funciona cuando su iglesia tiene 100. Cuando usted tiene una pequeña tienda, la maneja de cierta manera. Cuando ya tiene un supermercado como estos que he visto, Bravo, no lo puedes manejar como lo manejabas esta pequeña tiendita. La estructura tiene que cambiar. No se puede poner vino nuevo en odres viejos, porque todo se va a salir. Tenemos que ver si la estructura que tiene nuestra iglesia, la forma en que estamos organizados, nos permite recibir el vino nuevo que el Señor está derramando ya en su iglesia. Tenemos que analizar dónde estamos en cuanto a nuestra estructura. 1 Corintios 3, 6 a 10 dice: yo planté, Apolo se regó, porque es un trabajo de equipo, pero el crecimiento lo ha dado Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Usted le toca la parte más importante, poner el fundamento. Ya se lo dije: gran mandamiento, gran comisión, gran compasión. Mateo 22, Mateo 28, Mateo 25. Sobre este fundamento el crecimiento lo da el Señor. Pero ¿qué pasa, hermanos? Sucede que a veces pasamos por crisis, pasamos por muchos problemas y no entendemos y seguimos cometiendo los mismos errores. Vea lo que dice este escritor norteamericano llamado Alvin Toffler. Él dice: los analfabetas del siglo XXI no son aquellos que no saben leer y escribir, sino aquellos que no saben desaprender y volver a aprender. Y hemos encontrado que la pandemia del COVID y todo eso nos ha enseñado muchas cosas. Es tiempo de despertar, es tiempo de analizar en dónde estamos, es tiempo de abrir los ojos a la realidad y darse cuenta que Dios está queriendo llevarnos a otro nivel de excelencia como iglesia, para que seamos más efectivos trayendo a las personas a los pies de la cruz. Algunos de los ajustes, y voy aterrizando. Tenemos que pensar, estos son sugerencias, pasar de programas a procesos. Un programa es algo que le funciona durante un tiempo y después, cuando termina, si no encuentra un programa igual de bueno, la gente se desanima. Y es como que usted llevara el estado de ánimo de los miembros de su iglesia para arriba y para abajo. Pero un proceso significa un ciclo. Y esto, déjenme demostrarle, es como que usted va a la comunidad donde está su iglesia, y usted va y trae a las personas, conoce a los peces que va a alcanzar, lleva su carnada y su anzuelo correcto, o tira la red y empieza a jalar. Y cuando los trae a la iglesia, prepara un ambiente para que ellos regresen o se queden, porque muchas veces vienen y ya no regresan. Una de las quejas de los no creyentes es que los cristianos no son amigables. Ojalá que se equivoquen, pero muchas veces viene gente nueva a la iglesia y nosotros los vemos como gente extraña, se sienten discriminados y no regresan. Necesitamos entrenar a los miembros de nuestra iglesia a recibir. No tiene que estar de acuerdo con su comportamiento, pero aceptarlos, y el Señor va a hacer la obra y van a ir cambiando poco a poco. A veces se nos olvida cómo llegamos nosotros al Señor y Él nos recibió así como veníamos. A veces tenemos la memoria corta. Vamos a la comunidad, los traemos a la iglesia, preparamos un ambiente para que ellos se queden, porque a veces la puerta de atrás está más grande que la puerta del frente y son más los que se van que los que están llegando y se quedan. Cuando están ahí, les vamos a predicar un mensaje relevante, transformador. No solamente vamos a informar, vamos a transformar la vida de ellos. Y después les vamos a dar un paso siguiente. Ahora tienes que bautizarte,
ahora tienes que ser parte de un grupo, ahora tienes que servir en un ministerio dentro de la iglesia. Eso es un proceso. Y nosotros vamos a traerlos, edificarlos, entrenarlos para el servicio, enviarlos a cumplir con una misión. Entrenarlos, traerlos, edificarlos, entrenarlos para el servicio y mandarlos a una misión. Eso es un proceso. Ese es un proceso. Entonces vamos a pasar de convertidos a discípulos. Vamos a celebrar las conversiones, pero vamos a enfocarnos más en el crecimiento de esas personas para que lleguen a ser discípulos verdaderos. El evangelismo y el discipulado. A veces nos peleamos con estas dos cosas, pero son dos caras de una misma moneda. Tenemos que alcanzarlos para discipularlos, y no puede discipular a alguien que no ha alcanzado. Son las dos cosas, van de la mano. No se equivoque. Vamos a pasar de solo informar lo que la Biblia dice, pero vamos a transformar. Jesús siempre decía: ahora ve y haz lo mismo. Vamos a pasar de actividades a compromisos. Es importante que nos reunamos, pero es más importante que la gente tome un compromiso en la iglesia. Un compromiso de servir, un compromiso de ofrendar, un compromiso de diezmar, un compromiso de participar en lo que se hace en la iglesia. Porque es muy fácil querer todos los beneficios, pero no tener responsabilidades. Eso yo lo he visto en muchos lugares, en muchas iglesias. Queremos todos los beneficios, no queremos ninguna responsabilidad. Nosotros necesitamos compromisos. De controlar a liberar. Aquí es donde viene la cosa. El pastor puede controlar y debe controlar algunas cosas, pero hay otras cosas que puede liberar y usar todos los talentos, habilidades naturales y experiencias en los miembros de la iglesia que el Señor ha traído ahí. Ahí están todos. De hecho, si usted hace todo, le está robando el ministerio a alguien más. Y de ausencia a presencia en la comunidad. Es importante que la iglesia ya no sea vista solamente como un grupo que se reúne. Es tiempo que vean a la iglesia como una familia a la cual ellos también pueden pertenecer. Les vuelvo a decir, a mí me encantó ver este título aquí, el lema: la iglesia de la comunidad. Y me da la impresión de que esta iglesia se preocupa por la comunidad que le rodea. Lo último que quiero decirles, mis queridos hermanos, aparte de agradecerles por su paciencia, les hablé de corazón. Espero que nadie se haya ofendido. Con esto quiero terminar. No te rindas. Nunca te rindas. Siempre es demasiado pronto para renunciar. Señor te quiere usar. Dios te bendiga.